Ya formaste una imagen de las enfermedades que existían cuando Jesús vivió. Lepra, ceguera, parálisis, las dramáticas, las que aparecen en los evangelios. Pero estás mirando la escena equivocada. La verdad no está en los milagros que todos recuerdan. Está en lo que nadie registró porque era demasiado común para merecer tinta y papiro. Quédate hasta el final y vas a entender por qué casi todos los cuerpos alrededor de Cristo estaban muriendo despacio, por dentro, sin que nadie lo notara. Es mañana en Cafarnaúm, año 28 de nuestra era. El sol todavía no secó el rocío en las piedras de basalto cuando una niña despierta con la misma sensación de siempre. El estómago hinchado, apretado, como si alguien hubiera metido piedras donde debería haber comida. Tiene 10 años. Pesa lo que una niña de 6 debería pesar. No es hambre. Comió ayer. Comió pan de cebada con aceite rancio. Bebió agua del pozo público. Hizo lo que todos hacen. Pero algo dentro de ella está creciendo. Algo que no debería estar allí. Su barriga. Siente la piel caliente, estirada. Hay movimiento allí dentro, pero no es la digestión. Son lombrices, decenas de ellas, enrolladas en el intestino como cuerdas mojadas, robando cada gramo de nutriente que pasa. Su cuerpo se está alimentando, pero los gusanos comen primero. Ella no sabe esto, nadie sabe. No hay palabras en arameo para parásito intestinal. Hay solo la sensación, el cansancio que nunca pasa, las uñas que se descaman, los cabellos que caen en mechones finos cuando la madre intenta peinar. Y esa barriga, siempre dura, siempre doliendo. La madre piensa que es mal de ojo. El padre piensa que la hija es perezosa. El rabino local no comenta, pero mentalmente ya la descartó. Niñas débiles no se casan bien, no generan hijos fuertes. Y esto todavía no era considerado enfermedad. Guarda a esa niña. Vas a necesitar recordarla cuando entendamos lo que ocurría con niñas así cuando llegaban a la adolescencia. Ahora sal de su casa, camina 3 calles hacia el este. Entra en el astillero donde reparan redes de pesca. El olor te golpea antes de que veas algo. Pescado viejo, sudor y algo más profundo, más dulzón. Algo pudriéndose. Un pescador tiene una herida en el tobillo, pequeña, del tamaño de una moneda de denario. Comenzó hace 2 meses cuando pisó un anzuelo oxidado enterrado en la arena. Dolió. Sangró un poco. Amarró un trapo y continuó trabajando. El trapo nunca salió. Ahora, la herida no cierra. El borde está rojo, hinchado, caliente al tacto. En el centro, hay pus amarillo verdoso que sale en gotas gruesas cuando aprieta. El tejido alrededor está comenzando a ablandarse. La piel está quedando oscura, necrosada. No para de trabajar. No puede. Quien no trabaja no come y tiene bocas para alimentar. Entonces toda mañana amarra el tobillo con tiras de lino sucio. Calza las sandalias sobre la herida abierta y arrastra el cuerpo hasta el mar de Galilea. El dolor late en sincronía con el corazón. A cada paso, la infección sube 1 milímetro más por la pierna. Va a morir de esto. No mañana, no la próxima semana, pero en 6 meses, cuando la gangrena alcance la rodilla y la fiebre no baje más, va a acostarse en un rincón de la casa, temblar por 3 días y apagarse. Y nadie va a escribir sobre esto, porque todos conocen a alguien que murió así, para un momento. Mira alrededor de esta aldea de pescadores. Cuenta a las personas en las calles. 1 de cada 3 adultos tiene diarrea crónica. No la diarrea de un mal día, la diarrea que dura meses, que transforma el cuerpo en saco vacío, que succiona la grasa, los músculos, hasta sobrar solo hueso y piel translúcida. ¿La causa? Agua. La misma agua que beben todos los días del pozo comunitario. La misma agua donde las cabras orinan, donde los niños lavan las manos después de defecar en los campos, donde las mujeres tiran los restos de comida. Esa agua está viva, viva con bacterias, protozoarios, huevos de gusanos.
Cada trago es una ruleta, pero nadie sabe esto. Piensan que agua es agua, transparente, fresca, bendita por Dios. La única distinción que hacen es entre agua corriente y agua estancada. Y aún así, cuando el pozo es el único a kilómetros de distancia, bebes. Y tu intestino paga el precio. Ahora desciende más profundo. Entra en una casa típica de Cafarnaúm. Piso de tierra batida, sin ventanas. El humo del fuego usado para cocinar no tiene a dónde ir. Entonces se queda allí, grueso, acre, entrando en los pulmones con cada respiración. La familia duerme junta en este espacio. 7 personas. 2 metros cuadrados por cabeza. El hijo menor, de 3 años, tose desde el invierno pasado. No es tos seca, es húmeda. Oyes el catarro moviéndose en su pecho, denso, pegajoso. Toda mañana la madre golpea su espalda para soltar el moco y escupe algo gris, manchado de sangre. Tuberculosis, no diagnosticada, no nombrada. Solo la tos que no pasa. Y mientras tose, microscópicas gotitas de saliva vuelan por el aire, posan en la comida, en las sábanas, en los rostros de los hermanos. De aquí a 2 años, 3 de ellos van a toser también. Hasta aquí, nada de esto era excepción, era rutina. Y lo peor, estas todavía no son las enfermedades más destructivas. Hay otras que nunca escuchaste mencionar, pero que mataban más gente que todas estas juntas. Estás comenzando a ver. Las enfermedades dramáticas registradas en los evangelios, la lepra visible, la ceguera, la parálisis, eran raras justamente porque eran dramáticas. Pero alrededor de ellas, en las calles polvorientas de Galilea, en las aldeas alrededor del mar, la mayoría de los cuerpos estaba muriendo de formas que no merecían tinta. Esto no es suposición, está grabado en los huesos. Triua, un estudio de huesos del siglo I encontrados en excavaciones alrededor del mar de Galilea, reveló algo perturbador. 64% de los esqueletos de niños menores de 5 años mostraban señales de anemia severa. Puedes ver esto en los huesos. Las órbitas oculares quedan porosas, como esponja. Se llama cribra orbitalia. Es el hueso intentando desesperadamente producir más células sanguíneas para compensar la pérdida crónica. ¿Pérdida de qué? De hierro, robado por los parásitos. Por los gusanos que entraban por el pie descalzo cuando los niños jugaban en suelo contaminado con heces humanas. Por los anquilostomas que se prendían a la pared intestinal y succionaban sangre directamente, gota a gota, día tras día. Estos niños no caían muertos dramáticamente, solo paraban. Paraban de crecer, paraban de jugar, paraban de responder cuando eran llamados, y un día, durante una fiebre común, una diarrea banal, el cuerpo simplemente no tenía más reservas, y se apagaba. Vuelve a aquella niña de 10 años con la barriga hinchada. En 1 año, va a comenzar a tener mareos, va a desmayarse sin motivo. El corazón va a latir irregular, porque no hay hierro suficiente en la sangre para cargar oxígeno bien. Los gusanos van a continuar multiplicándose. Y en algún momento, durante el parto del primer hijo, si sobrevive hasta casarse, su cuerpo simplemente no va a aguantar la pérdida de sangre. Va a sangrar hasta la muerte en un cuarto oscuro, rodeada de mujeres que van a decir que fue voluntad de Dios. Pero no fue voluntad de Dios. Fue biología ignorada. Fue el silencio sobre lo que realmente estaba matando. Aquí está lo que nadie te contó. En el tiempo de Jesús, la expectativa de vida al nacer era de 25 años. No porque todos morían a los 25, sino porque la mitad de los niños no llegaba a los 5. Y de los que llegaban, buena parte estaba tan comprometida nutricionalmente, tan destruida por infecciones silenciosas, que cualquier enfermedad extra era fatal. Esto importa, porque cuando entiendes cuántos cuerpos estaban pudriéndose al mismo tiempo, entiendes por qué lo que viene a continuación era imposible de ignorar. Vuelve a aquel pescador con la herida en el tobillo. No es excepción.
es estadística. Estudios de esqueletos de adultos del periodo muestran que infecciones óseas crónicas, osteomielitis, aparecen en aproximadamente 12% de los restos mortales. Esto significa que 1 de cada 8 adultos vivía con infección en el hueso, dolor constante, pus drenando, fiebre intermitente y ningún tratamiento más allá de esperar, porque no había antibióticos, no había asepsia, no había concepto de infección bacteriana. Había solo el cuerpo luchando solo contra invasores que no podían ser vistos. Y la mayoría de las veces, el cuerpo perdía. Pero hay algo peor, algo que vuelve todo esto aún más brutal. El peligro no estaba solo en el cuerpo enfermo, estaba en lo que aquel cuerpo representaba. Porque en el mundo del primer siglo, en Judea bajo ley mosaica, enfermedad no era solo biología, era teología, era símbolo, era exclusión codificada en ley divina. Levítico 15 es claro: cualquier flujo corporal te vuelve impuro. Sangre, pus, semen, menstruación, cualquier secreción. E impureza no es pecado, es contaminación. No eliges estar impuro, simplemente estás. Y mientras estés, no puedes tocar a los otros. No puedes entrar al templo. No puedes comer junto. No puedes rezar junto. La ley no decía, cúrate. La ley decía, quédate lejos hasta que pase. Pero, ¿y cuando no pasa? ¿Y cuando la herida no cierra? ¿Y cuando el sangrado dura 12 años? ¿Y cuando la tos nunca para? ¿Y cuando la barriga continúa hinchada mes tras mes, año tras año? Ya no eres una persona enferma. Eres una persona impura. Permanentemente, socialmente, religiosamente. Aquella niña de 10 años con gusanos no sabe que tiene gusanos, pero sabe que es débil, que se desmaya, que no consigue trabajar bien. Y en una sociedad donde fuerza física es supervivencia, debilidad crónica es sentencia. Aquel pescador con la herida sabe que está filtrando pus, y pus es impureza. Levítico 15, 2 a 3 lista explícitamente flujo del cuerpo como fuente de contaminación. Entonces esconde, amarra más apretado, trabaja más lejos de los otros, y muere solo porque admitir que está enfermo es perder todo. Y ahora comienzas a ver el tamaño real del infierno. No era solo la enfermedad matando, era la enfermedad excluyendo. Era el cuerpo pudriéndose mientras la sociedad se alejaba. Era morir despacio sabiendo que tu muerte no era solo biológica, sino social, económica, espiritual. La mayoría estaba enferma, la mayoría estaba muriendo despacio, y la mayoría no conseguía purificarse. Porque en el mundo del primer siglo, impureza no era solo suciedad, era sentencia. Y el cuerpo que se pudría lentamente cargaba 2 muertes: la biológica, que nadie entendía, y la social, que todos aplicaban. Pero todavía no viste las peores. Las enfermedades que te mostré hasta ahora, al menos permitían que murieras en casa. Hay otras que te arrancaban de tu familia antes incluso de que entendieras lo que estaba ocurriendo. Y de esas nadie habla. Hay una enfermedad que nunca viste representada en ninguna película bíblica, ninguna pintura renacentista, ningún sermón dominical, pero estaba en casi todas las casas. Se llama escabiosis. Conoces por el nombre común, sarna. Estamos en una casa cualquiera en Nazaret, mirando a los niños. 3 de ellos tienen marcas de rascadura en las muñecas, entre los dedos, en las axilas. La piel está áspera, cubierta de costras finas. En algunas partes hay pústulas pequeñas donde la bacteria entró por las heridas abiertas. Rascan todo el tiempo. Mientras comen, mientras juegan, mientras intentan dormir. La madre también tiene. El padre también. Los abuelos que viven en el cuarto del fondo también. Es causado por un ácaro microscópico que excava túneles bajo la piel y se esparce por contacto, piel con piel, ropa con ropa, sábana con sábana. Ahora recuerda,
Familias de 7 personas durmiendo juntas en 2 metros cuadrados. Y el problema es que nadie veía esto como enfermedad. Era solo picazón, solo irritación, hasta que el cuerpo comenzaba a pudrirse por debajo de las heridas abiertas. Y aquí está lo que todavía no percibiste. En el mundo del siglo I, sobrevivir no era lo opuesto de morir. A veces era solo una etapa intermedia. No hay cura para sarna sin azufre, y azufre es caro. Entonces esperas. Y mientras esperas, eres evitado. Porque todos saben que se contagia. No eres impuro según la ley de Levítico, pero tampoco eres deseable. Ahora imagina algo diferente. Estamos en la colina hasta el camino que lleva a Jerusalén. Sentados cerca de la puerta, solo observando, un hombre de unos 40 años camina despacio, tanteando la pared con la mano derecha. Sus ojos están abiertos, pero los párpados están volteados hacia adentro. Puedes ver las pestañas raspando la córnea con cada parpadeo. Los ojos están rojos, lagrimean. Hay costra amarillenta en las esquinas. Tracoma. Comienza con irritación, enrojecimiento, sensación de arena en los ojos. Parece conjuntivitis común, pero no lo es. Con el tiempo, la infección causa cicatrices en la parte interna del párpado. Las cicatrices encogen, jalan y eventualmente voltean el párpado hacia adentro. Las pestañas, que deberían proteger el ojo, pasan a raspar la córnea con cada movimiento. Imagina parpadear y sentir tus propias pestañas cortando el ojo. 30 veces por minuto, 1800 veces por hora, todos los días. La córnea, constantemente herida, comienza a cicatrizar. Y cicatriz en la córnea es opacidad. Algunos quedaban así por años. Otros cruzaban un punto invisible y no volvían más. La Organización Mundial de la Salud estima que el tracoma era la principal causa de ceguera en el mundo antiguo. No cataratas, no diabetes, tracoma. Y se esparcía del modo más simple posible, por la misma agua contaminada, por las moscas que posaban en los ojos de los niños, por el contacto con manos sucias. ¿Aquel hombre tanteando la pared? Todavía ve bultos, sombras, luz y oscuridad. Pero va a pasar el resto de la vida dependiendo de alguien para guiarlo, si alguien acepta guiarlo. Porque hombres ciegos no pescan, no construyen, no plantan. Y aquí comienza la segunda muerte. Estamos ahora en una periferia de la aldea. Allá, lejos de las casas principales, hay un grupo de niños jugando, o intentando. Un niño de 7 años tiene las piernas arqueadas, no levemente, severamente. Los huesos curvaron hacia afuera, formando un arco casi perfecto. Camina balanceándose. Tropieza. Cae mucho. Otra niña, de 5 años, tiene el pecho deformado, el esternón hundido en el centro y las costillas proyectadas hacia adelante. Raquitismo. Causado por deficiencia severa de vitamina D. Y en el Oriente Medio, donde el sol es abundante. ¿Cómo ocurre esto? Los niños pobres pasaban el día entero dentro de casas sin ventanas, trabajando, ayudando a moler grano, cuidando hermanos menores, sin exposición solar, sin leche y sin vitamina D, el cuerpo no consigue absorber calcio. Y sin calcio, los huesos se ablandan, y huesos blandos se deforman bajo el peso del propio cuerpo. Y nadie llamaba a esto enfermedad, llamaban destino. Estos niños van a cargar esas deformidades por el resto de la vida, y un cuerpo visiblemente equivocado significaba algo específico en aquella sociedad. Juan 9, 2, registra a los discípulos preguntando sobre un ciego de nacimiento. «Rabí, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que naciera ciego?» No era curiosidad teológica, era diagnóstico social estándar. Cuerpo equivocado igual familia maldita. Y no te casas con familia maldita, no haces negocio, no dejas que tus hijos jueguen con los hijos de ellos. Entonces estos niños crecían solos. Pero lo peor todavía no es la enfermedad en sí. Es lo que ocurre después de que pasa.
Vuelve a aquella niña de 10 años de la primera parte, la de la barriga hinchada. ¿La recuerdas? Ahora tiene 15. Los gusanos todavía están allá. Nunca salieron. Continúa anémica. Continúa débil. Pero ahora es edad de casarse. El padre intenta arreglar un casamiento. Ofrece dote pequeña, muy pequeña. Pero ningún hombre acepta. Es demasiado débil. Va a morir en el parto. O no va a conseguir trabajar. O va a generar hijos débiles. Entonces se queda. Soltera, arrinconada, un peso. Y todos los días que despierta, escucha en las entrelíneas: ¿por qué todavía estás aquí? Mujer soltera después de los 20 años era anomalía, fracaso, vergüenza familiar. Y cuando el padre muera, la respuesta, en la mayoría de los casos, calle, mendicidad, o peor. Y aquí está lo que casi nadie entiende. Aunque alguien mejorara, y esto era raro, el cuerpo nunca volvía a lo que era. Infección crónica destruye tejido. Parásitos roban nutrientes que nunca son repuestos. Desnutrición deforma huesos que nunca se corrigen. Entonces, mejorabas. Pero continuabas cojeando. Continuabas débil. Continuabas marcado. Dinos, y la sociedad continuaba viéndote como alguien que tuvo aquello. Porque purificación ritual existía, pero costaba. Levítico detalla cómo purificar a alguien curado de enfermedad de piel. Sacrificios, baños, rasurado de pelos, 7 días de aislamiento, ofrendas de harina y aceite. Un cordero costaba 1 denario, un día entero de trabajo. El ritual completo exigía 2 corderos, una cordera, harina, aceite, pájaros, madera de cedro, lana escarlata, 1 semana de salario. Mínimo. ¿Para un pescador que quedó meses sin trabajar? Imposible. Entonces la mayoría de las personas que mejoraban nunca eran purificadas oficialmente. Continuaban viviendo como impuras, no porque estaban enfermas, sino porque no podían pagar para ser declaradas limpias. La cura existía en la biología, pero no existía en el sistema. Y sin declaración oficial de pureza, continuabas excluido. Continuabas sin poder tocar. Continuabas sentado lejos. Continuabas comiendo solo. Y ahora finalmente ves. No era solo el dolor físico. No era solo la falta de tratamiento. Era saber que, aunque sobrevivieras, aunque la enfermedad parara, nunca volverías a pertenecer. En el mundo del siglo I, sobrevivir raramente significaba estar salvo. Y es exactamente en ese mundo, donde sobrevivir no devolvía la vida, donde cura no significaba retorno, donde el cuerpo continuaba condenado, que alguien comienza a tocar. No a distancia, no con palabra, con la mano. Y nadie entiende lo que esto realmente significa. No debería estar allí, y mucho menos debería acercarse, pero se acerca, no despacio, no con cuidado. El texto de Marcos 1:40 dice que vino e imploró de rodillas, un leproso. Y antes de continuar, necesitas entender lo que esto significa. Lepra en el primer siglo no era una enfermedad, era una categoría, una sentencia, un borrado. Levítico 13 es explícito. El leproso usará ropas rasgadas, dejará el cabello desgreñado, cubrirá la parte inferior del rostro y gritará: ¡impuro! ¡Impuro! Mientras tenga la enfermedad, permanecerá impuro. Vivirá separado, habitará fuera del campamento. Fuera del campamento. Esto no significa lejos de las personas. Significa fuera de la humanidad, fuera de la sociedad, fuera de la posibilidad de pertenecer. Cuando eras declarado leproso, morías socialmente antes de morir biológicamente, separado de la familia, expulsado de la aldea, impedido de tocar, de ser tocado, de entrar en cualquier espacio común. Y gritabas: ¡impuro! ¡Impuro! No para avisar sobre peligro biológico, para avisar sobre peligro teológico. Eras contaminación ambulante. Entonces las personas se alejaban y pasabas el resto de tus días observando la vida de lejos.
y es ese hombre quien quiebra la ley de aislamiento, que entra en el espacio prohibido, que se acerca a su alguien puro. Todos alrededor saben lo que debería ocurrir. Jesús debería retroceder, debería alejarse, debería ordenar que el hombre volviera afuera, porque la ley de Moisés no da opción. Contacto con impuro vuelve impuro. Pero no es eso lo que ocurre. Marcos 1:41. Movido de compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Tocó. Ese hombre probablemente no era tocado hacía años, tal vez décadas. La última vez que alguien posó la mano en él puede haber sido antes de la exclusión, antes de volverse aquel que grita impuro. Y ahora una mano posa en su piel, caliente, firme, deliberada. La multitud alrededor contiene la respiración, porque todos saben la regla. Levítico 15:7. Quien toque el cuerpo de alguien con flujo quedará impuro. Números 19:22. Todo lo que el impuro toque quedará impuro. La impureza se mueve por contacto, del impuro al puro, siempre en esa dirección, excepto ahora. Porque cuando Jesús toca, la contaminación no va del leproso hacia él, va de él hacia el leproso, pero no es contaminación. Marcos 1:42. Inmediatamente la lepra lo dejó y quedó puro. Inmediatamente, no poco a poco, no en 7 días, no después de sacrificios, inmediatamente. La pureza se mueve en la dirección equivocada, en la dirección que el sistema dice ser imposible. Lucas 8:43. La mujer con flujo de sangre. 12 años sangrando, 12 años impura, 12 años sin tocar a nadie, sin ser tocada. Levítico 15:25. Si una mujer tiene flujo de sangre por muchos días, quedará impura. Cualquier cama en que se acueste quedará impura. Quien toque esas cosas quedará impuro. 12 años así. 12 años comiendo sola, durmiendo separada, alejada de las comidas, de las fiestas, del templo, de la vida. Lucas dice que gastó todo lo que tenía con médicos. Todo. Y no mejoró, empeoró. Entonces, hace algo impensable. Entra en la multitud, empuja entre los cuerpos, toca a las personas, técnicamente contaminando a cada una, y extiende la mano para tocar el borde del manto de Jesús. E inmediatamente, el sangrado para. Lucas 8:44. En la misma hora cesó su hemorragia. Jesús siente poder salir de él y pregunta, ¿quién me tocó? Pedro encuentra ridícula la pregunta. Maestro, la multitud te comprime y aprieta, y preguntas, ¿quién me tocó? Pero Jesús insiste, y la mujer, temblando, se adelanta, cuenta todo, y aquí está el momento que cambia todo. Jesús no dice, me contaminaste, no dice, quebraste la ley, no dice, ve a purificarte, dice, hija, tu fe te curó, ve en paz. Hija. No la llama impura, no mujer con flujo, no contaminada, hija. Y la manda ir en paz. No ve a purificarte en el templo, no ofrece sacrificio, no espera 7 días. Ve en paz, como si ya estuviera pura, como si siempre hubiera estado. Si esto te está incomodando, no saltes. Hay gente que me escribe diciendo, nunca había pensado en esto de este modo. Si este video está abriendo una pregunta en ti, quédate. Y si quieres, suscríbete. No para apoyar el canal, sino para no perder las próximas historias que nadie suele contar así. En el sistema antiguo, pureza era algo que perdías por contacto. En Jesús, pureza es algo que ganas por contacto. Y si pureza se mueve en la dirección opuesta, entonces el sistema entero está equivocado. ¿Y quién construyó ese sistema? ¿Quién lucra con él? ¿Quién tiene autoridad porque controla quién es puro? Los sacerdotes, los fariseos, los escribas, y nadie entrega poder porque alguien probó que no debería existir. Jesús toca a los leprosos que deberían gritar impuro.
Deja que la mujer con flujo lo toque. Come con cobradores de impuestos. Entra en la casa de Zaqueo. Toca el ataúd del hijo de la viuda de Naín. Contacto con muerte, máxima impureza. Y en cada toque, su pureza contagia. Y sistemas no perdonan a quien prueba que son innecesarios. Marcos 3, 6. Poco después de curar al hombre con la mano atrofiada en sábado, los fariseos salieron e inmediatamente comenzaron a tramar con los herodianos cómo podrían matar a Jesús. El primer complot de asesinato. Por una cura. Porque cada toque de él era un ataque a la estructura que controlaba quién pertenecía y quién no. Quien controla la exclusión, controla todo. La mayoría de aquellos cuerpos enfermos nunca vio a Jesús. La mayoría murió exactamente como estaba muriendo. Pero los que vieron, los que fueron tocados, entendieron algo que el sistema nunca quiso que nadie supiera. El reino de Dios no excluye los cuerpos que se pudren. Los toca, no a distancia, no con pena, con la mano. Y cuando entiendes esto, entiendes por qué los evangelios no son sobre milagros, son sobre revolución. Jesús no vino a reformar el sistema de pureza. Vino a acabar con la idea de que Dios rechaza cuerpos. 2000 años después, la pregunta continúa. ¿A quién consideras demasiado peligroso para tocar y llamas a eso santidad? Porque pureza todavía contagia, pero solo si tocas. Si llegaste hasta aquí, es porque esto te atravesó de algún modo. Suscríbete, activa la campanita y comenta lo que más te llamó la atención. Todavía hay mucha cosa enterrada en estas historias.